Feliz domingo. Bienvenidos a la iglesia en tu hogar. Si te estás conectando en este momento, te quiero decir que tenemos una palabra del Señor para ti en este día. Así que estate atento a lo que se viene. Y los hermanos de la Roca que nos están escuchando, sean todos bienvenidos. Aquellas personas que se están conectando por primera vez, a lo mejor ya te conectaste y te gustó las prédicas, la programación. Te tengo que decir que tenemos muchas cosas lindas en este día para ti. Pero antes de comenzar, vamos a tener una palabra que va a ser de bendición también, una lectura bíblica por parte de nuestra hermana Beba Deger. Así que le damos el paso a ella. Hermana. Lectura de la Santa Palabra de Dios. Salmo 92. Buenos alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio, en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus mandamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Amén. Muchas gracias, hermana Beba, por esa poderosa palabra del Señor. Y a continuación vamos a seguir con este tiempo maravilloso y vamos a adorar al Señor. ¿Está listo usted para adorar con nosotros, los magníficos? Bueno, póngase de pie un momento, invite a su familia y vamos a adorar al Señor. Y aunque no podamos verlo, sabemos que está sobrando. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Milagroso, abres camino. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Qué maravillosa adoración. Es increíble cómo el Señor trabaja en cada corazón, en cada persona. Y si tú te conectaste recién, yo te quiero decir que somos la iglesia ahí donde tú estás. A lo mejor estás en tu lugar de trabajo, estás a lo mejor con tu familia, en tu casa, descansando este día domingo, con un poco de lluvia, pero es bueno el Señor. Es bueno nuestro Dios. Y te quiero invitar a que en este día cierres tus ojos por un momento. Y vamos a orar para comenzar este momento especial, esta palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Cierra tus ojos y oremos. Señor, te damos infinitas gracias. Es bueno, maravilloso, porque eres un Dios de pactos, un Dios que no se olvida de sus hijos. Un Dios, Señor, que tiene un plan y que estamos en ese reino, en ese plan. Y te damos gracias, Señor, porque eres amazing. Y Padre, queremos poner este tiempo en tus manos para que nos bendigas, nos hables, nos enseñes y nos ayudes, Señor, en nuestro caminar. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la roca dice, amén. Amén, hermanos. Y hemos estado viendo acerca de las evidencias del reino. Ahora, no es cualquier reino. No es el reino de Inglaterra, no es el reino de Gales, no es un reino de alguna dinastía en el Medio Oriente o en Asia. Estamos hablando del reino que es sobre todo reino. Es el reino de Jehová, el reino de nuestro Dios, en el cual estás tú y en el cual estoy yo. En el que somos responsables y que no estamos esperando ese reino, sino que ese reino está actuando en este momento. Y es más, si tú estás escuchando este mensaje, te quiero decir que el Señor, el Rey, te ha hecho parte de ese reino para que escuches esta palabra. Y es precisamente la importancia de entender el reino que nos da a nosotros ánimo. Nos hace a nosotros trabajar constantemente en la obra de nuestro Dios. ¿No es maravilloso eso, hermanos? Yo creo que es fantástico cuando uno ve el plan de Dios a través de la Biblia y ve los tiempos de Dios y cómo todo se conecta para su gran propósito. Y habíamos visto que la culminación o la mayor parte de ese reino es la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Él vino, como lo prometió las Escrituras. Él vino, nació de una virgen,
y Él nació. Él sufrió por obediencia al Señor, por amor a ti, por amor a mí. Él murió en una cruz, en un madero injustamente, pero el justo, dice la palabra, murió por los injustos para salvarte, para darte vida en abundancia. Él venció a la muerte, dice la palabra. Él rompió esas ligaduras de la muerte. No pudo la muerte con Él. Y Él salió triunfante para que, así como Él salió triunfante de la muerte, nosotros también andemos en vida eterna en Cristo Jesús. Y esa esperanza, mi amigo, esa confianza que tenemos en nuestro Señor, es lo que nos lleva a nosotros a esperar la culminación de su reinado. Y algún día Jesús vendrá y reinará en este lugar, en este mundo. Y habíamos dicho que habían dos opciones. Si usted quiere reinar con Él, o usted quiere quedarse fuera de ese reinado. Qué maravilloso el día que estemos con el Señor y estemos juntos con Él. Gloria al Señor. Pero la pregunta que habíamos respondido era no tanto cuándo vendrá. Y yo sé que vamos a hablar de eso un momento, pero es lo que está ahora, es como dice la palabra, con dolores de parto, esperando algo grande. ¿No es cierto? Que se aproxima, la gente está haciendo muchas cosas, esperando cosas, catástrofes y de muchas cosas, ¿no es cierto? Pero le quiero decir algo, le quiero decir que nosotros estamos confiados en que esa palabra del Señor se va a cumplir, en que Jesucristo va a regresar por segunda vez. Y esa era la pregunta que estábamos contestando, era no tanto cuándo va a venir el Señor, sino cómo nosotros le vamos a recibir, le vamos a esperar a Él. Ya habíamos visto el domingo pasado esa parábola de las 10 vírgenes que nos enseñan cómo hacerlo, cómo esperar, cómo ser prudentes, cómo recibir a ese novio que se demora, pero no porque quiera hacernos esperar, sino porque dice la palabra que Él es paciente para aquellos que van a venir al arrepentimiento. La voluntad de Dios no es que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentirse y a darse cuenta que hay un Dios. Y hermano, hermana que me escuchas en este día, te quiero decir que hay un Dios y ese Dios está aquí presente. Y vivimos en un mundo donde ahora lo podemos palpar con la pandemia del COVID-19, del coronavirus, donde hay una sensación que todo se va a acabar. Ya no es lo mismo vivir en estos días. Y se empieza a hablar de muchas cosas, destrucción del planeta. Ahora hay una líder del movimiento del clima que se va a ver empeorar las cosas, las temperaturas van a subir y por ende los glaciales se van a derretir y el nivel del agua va a subir inundando y hay una sensación de calamidad, de que se va a acabar este mundo. La economía, aquí en Ontario, en Canadá, tenemos una economía que por el coronavirus estamos endeudándonos cada vez más y no saben los gobiernos cómo combatir esta pandemia con respecto a la economía. Los gobiernos, vemos varios gobiernos que están chocando precisamente por la economía. Los desastres naturales, los terremotos, la inmoralidad que está ocurriendo en estos tiempos es algo increíble. Nunca se ha visto tanta inmoralidad. El otro día estaba viendo una película y yo recuerdo cuando era pequeño en una película que veí dije, ¡oh, Dios mío, estas cosas, qué terrible! Y ahora yo creo que si un niño ve ese tipo de películas que yo veía cuando era niño, van a decir, eso es infantil, porque ahora las cosas que se sacan, la inmoralidad y todo lo que hay, es increíble. Nunca antes se había visto, se está degradando muchas cosas en los valores de las familias, inclusive está llegando a las iglesias. La pandemia del pecado está llegando no solamente a los lugares que ya tiene gente que no conoce a Cristo, sino también a las iglesias, esa pandemia que es el pecado. Y también la mentira.
de los gobiernos, de los más poderosos, de aquellos que tienen dinero listo para explotar en estos tiempos y se aprovechan de estas situaciones, etc. Pero le quiero decir que esto no es nuevo. Hay una tendencia, una sensación en este mundo de saber que este mundo se va a acabar. Y es exactamente esa sensación que Dios ha puesto en cada criatura de saber que esto no va a durar para siempre. Así como Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre, para bien o para mal, para estar en el cielo con el Señor o en el infierno con Satanás, el Señor también ha puesto esa sensación de saber que los elementos algún día se van a destruir, que la tierra gime, y lo estamos viendo a través de las cosas que están pasando en este planeta. Pero en los tiempos de Jesús también se veían esas cosas. Y esto no es nuevo a los ojos de la Biblia porque es un proceso de degradación en todo sentido. Pero escuche, es parte del plan de Dios. Dios permite que pasen estas cosas porque Él tiene un plan. Y los planes de Dios, mi querido amigo, amiga, son mejores de lo que usted ha planeado en toda su vida, se lo garantizo. No hay cosa que usted haya hecho que sea mejor que Dios. Ahora usted va a decir, pero si yo fuera Dios, bueno, de ahí empezamos mal. Pero si usted fuera Dios, yo no me gustaría a mí que usted fuera mi Dios. Entonces, vemos que esto no es nuevo. Y vamos a ir a Mateo capítulo 24 y vamos a comenzar en esta segunda parte de la venida de Jesús, viendo las evidencias de este reino. Vamos a ver estas profecías que nos dice la Biblia. Mateo capítulo 24 y vamos a comenzar con el versículo 1. Mateo 24, si tiene su Biblia. Versículo 1. Y es precisamente en este momento en que Jesucristo le está hablando a sus discípulos de algunos acontecimientos futuros y le da la oportunidad a los discípulos que abran su corazón y que le puedan preguntar. Y del 24, Mateo 24, versículo del 3 al 4, quiero leérselo, dice así. El título es Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el versículo 4 dice que Jesús le respondió y les dijo algo muy interesante. Y yo quiero detenerme un momento aquí para que usted reflexione. Si alguna persona le preguntara a usted, mira, ¿qué día va a pasar ese bus que nos va a llevar de viaje a tal lugar? Me imagino que usted le ha de responder con una hora. Si alguien le preguntara, mira, ¿qué día los bancos van a renegociar la hipoteca o el mortgage, que se dice en inglés, de una casa? Y yo creo que usted le diría, bueno, a lo mejor en octubre cuando se venza tu hipoteca. Pero la respuesta de Jesucristo nos tambalea un poco el pensar. Y le digo por qué. Mi querido hermano, hermana, lo que le responde Jesús a sus discípulos es algo que nosotros tenemos que meditar siempre en esta vida. Le dice, mirad que nadie os engañe. No le está diciendo, mira, va a ser después de 200 años. No, vamos a esperar hasta que Hitler mate a tantos millones de personas. No, yo les he dejado unos cálculos matemáticos en la Biblia para que ustedes estudien matemáticas y la averigüen para saber el día y la fecha en que van a pasar estas cosas. No, Jesucristo nos está dando una medida en la cual nosotros tenemos que ver las cosas que van a pasar. Y nos está salvaguardando de errores. Y por eso el Señor nos dice, lo primero es lo primero. Miren que nadie les engañe. Y es que, hermano, cuando empezamos a hablar de la culminación del reino de Dios, que es la segunda venida de Jesús, cuando estamos empezando a ver esa frutilla encima del
del helado que se pone como símbolo de que está todo y listo, nos damos cuenta de que Jesús nos está diciendo que no nos engañen acerca de las cosas que van a venir. Y es lo primero que tenemos que entender en la escatología. La escatología es lo que estudiamos en la Biblia acerca de los acontecimientos, lo que nos dice el Señor en su palabra, los acontecimientos futuros bíblicos. Y nos está diciendo la primera cosa el Señor Jesús, que nadie te engañe. En otras palabras, no seas caído de la hamaca, te dice el Señor. Eso en ecuatoriano, por si acaso. Pero el Señor te está diciendo, mira que nadie os engañe. Y esto ha sido desde el principio. Pero yo le quiero dar algunas cosas que hemos visto acerca del fin del mundo, donde personas nos han engañado, donde líderes de sectas, gente sin escrúpulos, personas queriendo fama, utilizados por Satanás, nos han dicho cosas que no han pasado. Por ejemplo, el 5 de mayo del año 2000, Richard Noon, autor del libro de 1997, el libro se llamaba El hielo, que era el desastre final, pronosticó que el deshielo de la Antártida, en 1997, conduciría a un desastre de proporciones mundiales en mayo del año 2000. Y eso nunca pasó. La Iglesia de Dios, en el año 2008, Ronald Weinland, el líder de esta iglesia, dijo que el fin del mundo llegaría en el 2008. En el 2006, él publicó un libro, God's Final Witness, o El último testigo del final, donde advertía de que cientos de millones de personas morirían para ese año y de que Estados Unidos dejaría de ser potencia mundial y nación independiente. Hermano, eso nunca pasó. El fundador de la iglesia mormona, Joseph Smith, afirmó que la segunda venida de Cristo daría lugar en el año 1891. Y eso también fue una mentira. El líder y el fundador de los Testigos de Jehová esperaba la llegada de Cristo y el fin de los tiempos de los gentiles, pero también fracasó en dar una fecha. Dijo que en 1874 vendría y no vino. Y cuando lo confrontaron con la verdad, sacó otra mentira y dijo, no, lo que pasa es que nos equivocamos. Quisimos decir que la presencia de Cristo no era física, sino espiritual. Mire qué fácil cómo se la sacan de taquito, ¿no? No vino Cristo, en vez de decir, lo siento, me equivoqué, fui usado por Satanás, mis propias ambiciones, etc. Pone otra excusa y vuelve a decir que en 1914 iba a venir el Señor Jesús por segunda vez. Hermano, nunca pasó. También ha habido acontecimientos que han traído desgracia. Por ejemplo, el 26 de marzo de 1997, un movimiento, una secta llamada Heaven's Gate, predijo el fin del mundo en el año 1997 a causa de un cometa que pasaba por la Tierra y hubo un suicidio masivo de sus feligreses. 39 personas murieron en California por gente usada por Satanás. Gente queriendo poder, pero vemos que podemos seguir con muchas cosas. No nos vayamos tanto a Norteamérica, vayamos a Centroamérica, el calendario maya. Decían que ya en el año 2018, 2019, ya se iba a acabar todo. En el 2012 ya se iba, y siguen las predicciones de este calendario, y el 21 de diciembre de 2012 decían que se iba a acabar el mundo. Pero vemos que eso tampoco pasó. Entonces nos encontramos ante lo que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos. Antes de empezar a hablar acerca de los acontecimientos finales, Jesucristo les pone el primer paso. Es mirad que no te engañen.
Y es algo que no podemos evitar, que la gente sea como sea. Porque la gente de sus propios escrúpulos, la gente de sus propios pensamientos, de su duro corazón, de las cosas que hace para ganar dinero, para engañar a las personas, van a hacerlo. Usted no puede evitar eso. Pero lo que sí puede hacer es mirar y protegerse usted de los que los engañan. De las personas que quieren a ustedes engañarlos. Y como les dije, esto no es nuevo. La Biblia dice que habían falsos profetas. Habían falsos hombres de Dios. Pseudo apóstoles, pseudo profetas, pseudo maestros. En toda la Escritura nos muestra que hay gente que es fiel a Dios, que es amigo de Dios, pero también hay gente que es enemiga del Evangelio. Y usted no tiene que irse tanto al Antiguo Testamento y ver las Escrituras, pero podemos verlo en los días modernos, en los días que estamos viviendo. ¿Cuánta gente que está aquí que es un falso ministro del Evangelio, un falso profeta, un falso pastor, un falso cristiano, una persona que juega con el Señor? Y yo creo que es tiempo de sincerarnos y decir al Señor, Dios, quiero ser real en este mundo. Porque yo tengo que ver que nadie me engañe. Y en el Antiguo Testamento hubieron gente que engañaron a reyes, engañaron a siervos de Dios. Ahora yo le quiero llevar a que venga conmigo en 2 de Pedro, en el Nuevo Testamento, sigo un poquito más adelante, en 2 de Pedro, y quiero que usted vea algo interesante en el capítulo 2, Pedro nos da algunas instrucciones y nos está hablando acerca del Señor, nos está hablando acerca de cómo debemos nosotros ser testigos de Dios, pero también en el capítulo 2 nos está hablando acerca de lo que Jesús en Mateo 24 nos advierte, que habrá gente que nos va a engañar. Y es la primera cosa que tenemos que sacar del camino para entender la escatología. Mucha doctrina que a usted lo va a confundir. Hay mucha gente que nunca ha agarrado un estudio, algo formal o una Biblia para entender más a profundidad la palabra del Señor, pero ya quieren enseñar ciertas cosas que es peligroso. La Biblia dice que no tenemos que ponernos a enseñar cuando somos neófitos, es decir, cuando no tenemos ese conocimiento ni instrucción bíblica en nuestras vidas. Y Pedro nos advierte de eso. Dice mi título en la Biblia, falsos profetas y falsos maestros. Dice el capítulo 2, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mire qué interesante lo que la palabra de Dios, aquí el apóstol Pedro nos está comunicando a nosotros. Ahora es interesante que el apóstol Pedro nos dice dos cosas. Si usted lee el primer versículo, dice que hubieron falsos profetas entre el pueblo. Está hablando del pueblo judío. Y la verdad que hubieron falsos profetas. Usted podría a lo mejor nombrar alguno de ellos. Gente que se hacía pasar por un hombre de Dios y no era así. Ahora, la Biblia o la palabra de Dios nos advierte ya desde antes las personas o cómo identificar a esos falsos profetas.
Y el apóstol Pedro hace una diferencia clara. Está diciendo, escuche, habían falsos profetas entre el pueblo, como habrá, está hablando en futuro, entre vosotros, falsos maestros. Nos está diciendo el apóstol Pedro que ahora ya no va a haber falsos profetas, porque ya los hubo. Ya no estamos en el tiempo en que Dios le hablaba a un hombre para que nos diga a nosotros las cosas que aún no estaban escritas en la Biblia. Pero dice el mismo Pedro que tenemos la palabra más segura, la palabra profética más segura, dice el capítulo 1, versículo 19, a la cual hacéis bien en estar atentos. Nos está diciendo la palabra que lo que está escrito en la Biblia es lo más seguro. ¿Sabe que un tiempo aprendí una cosa muy importante y es aprender a comprar algo bueno? ¿Sí? Yo no sé dónde usted vaya a comprar, a lo mejor va a decir, bueno, yo voy, pastor, a Fortinos, y a lo mejor usted va a Nofri, pero bueno, le vamos a perdonar eso. Pero yo he aprendido una cosa, que si usted va a querer algo que le dure, no puede comprar una marca chancho. Es un dicho. Una marca porque es barato. Hay un dicho que dice, lo barato sale caro. Lo barato sale caro. Yo le quiero decir una cosa, que cuando usted no va a lo más seguro, al final termina pagando más. Y yo recuerdo, algunas veces he comprado algunas cosas, me acuerdo un par de zapatos que compré para jugar a la pelota. Y lo compré barato, me salieron, entonces yo dije, uy, de aquí me compro 2, 3 pares. Me compré un par, fui a jugar, hermano, le pegué una patada a la pelota y ahí mismo el zapato se me abrió en dos. Y usted se da cuenta, ¿no es cierto?, que no duró nada. La fe de las personas que no están basadas en la palabra más segura se desvanece. Tenemos que ir a la palabra, hermanos. El día viernes estaba preguntando lo que la Biblia significa para ti. Y esto es lo que el apóstol Pedro de una forma teológica nos dice excelentemente. Dice que es lo más seguro, que hacemos bien en prestar atención, y nos da un ejemplo de cómo, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Usted ha estado en un cuarto oscuro donde se le va la luz y usted tiene que tantear las cosas, hermano, es terrible. Hay una desesperación. Y si usted tiene fobias, bueno, a lo mejor usted se va a sentir re mal ahí. El apóstol Pedro nos dice que esa es la palabra de Dios. Es una antorcha. Es como las Olimpiadas que va encaminando al ganador hacia la meta, hacia el primer lugar. Es aquella antorcha que llevan en la mano en alto. Así tenemos que llevar la palabra del Señor. Dice hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, eso va a ir en un lugar oscuro, pero va a rendir su fruto. El evangelio que está llegando a los lugares más negros de los corazones de las personas, los alumbran de tal forma que eso crea en ellos un cambio rotundo en sus vidas. Y lo ha hecho en mi vida. Yo le quiero decir que estos falsos profetas van a usar falsas palabras, inclusive van a usar la propia Biblia. ¿Y acaso Satanás no usó la propia Biblia para tentar al Señor Jesús? Él no usó una mentira, él simplemente usó la verdad y la transformó. Que esa es la mentira, la sutileza de Satanás para atacar a las personas. Entonces el apóstol Pedro hace esa diferencia, dice, falsos profetas entre el pueblo judío, pero van a haber falsos maestros. Ya no estamos en el tiempo de los profetas, pero estamos en el tiempo en que recibimos la instrucción, nos discipulamos y tienen que haber maestros que nos enseñen, nos discipulen, nos muestren las cosas de Dios para saber cómo caminar. Ahí están los pastores,
los ministros, los maestros, etcétera, que nos enseñan. Pero habían falsos profetas en el Antiguo Testamento. Y nos advierte dos cosas. Primero, en Deuteronomio 13, si usted me sigue en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 13, vamos a ver lo que la Biblia nos dice acerca de los falsos profetas. Deuteronomio 13, dice el versículo 1, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni tal soñador de sueños. Ahora, una cosa que me preocupa, la Biblia está hablando cuando se levante de ti un profeta, ¿no es cierto? Está hablando del pueblo de Israel, y que te anuncie una señal. Y ya sabemos que es un falso profeta, pero escucha, si la señal se cumple. A lo mejor no te habías dado cuenta de eso, ¿no? ¿Cómo identificar a una persona que viene contigo? Hay mucha gente que va a venir con la Biblia en mano y te va a decir cosas que te van a, ¿no? Que te van a llegar y te va a decir, tengo este versículo, tengo esto de aquí, esto de acá. Pero ¿qué pasa, hermano? Te cambia las cosas y te lleva ya no a una comunión con Dios, sino que te aleja de Dios. ¿Sabe que yo conozco mucha gente? Yo tengo el testimonio de una familia que conocí hace mucho tiempo, cuando iniciamos la iglesia de La Roca. Una familia muy amable, eso sí, muy dadivosa. Nos llevaron poco a poco, a mí y a mi esposa, nos invitaron a comer y dijimos, qué bueno, qué lindo que nos inviten. Y estuvimos con ellos, les ayudamos en ciertos problemas. Invitaron casi todos los domingos a los hermanos de la iglesia que vayan a su hogar y tú los escuchabas y era, y Dios mío, esta gente está iluminada, etc. Pero ¿sabe qué? Al final, cuando nos dimos cuenta de que estaban siendo usados por Satanás para dividir la iglesia del Señor, aprendimos que a pesar de que tengan buenas intenciones, a pesar de que sirvan a los servidores del Señor, a pesar de que ellos inviten a su hogar, nos dimos cuenta que estaban alejando al rebaño del Señor Jesús, a su iglesia, estaban alejándolo de nuestro Dios. Y es exactamente lo que está diciendo la Biblia aquí. Y dice la Biblia, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Y usted tiene que cuidarse. Mirad que nadie os engañe. Hay gente que va a hablar detrás inclusive del pastor y va a tratar de jalarlo poco a poco, alejarlo de la iglesia para que usted sea engañado. Y esa gente lo usa Satanás. Usted no tiene que escuchar a esa gente. Usted tiene que escuchar la palabra del Señor. Y te está diciendo, ten cuidado. Porque hay gente que va a venir en el nombre del Señor, que van a parecer ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, para que te salgas del camino. Entonces, nos dice y nos advierte la palabra de Dios de esta gente. Pero no solamente que nos advierte, sino también condena a estas personas. Dice la Biblia, ahí mismo en Deuteronomio capítulo 13, versículo 5, dice, tal profeta, está hablando de la misma persona, de este profeta, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto. Como dije, en estos tiempos ya no hay profetas como había en el Antiguo Testamento. Pero tenían que apedrearlo, tenían que matarlo si era una persona que desviaba del camino de Jehová a aquellos que Dios había elegido. Había que eliminarlo. La única forma que se puede eliminar un mal es sacarlo de raíz. Porque dígamelo a mí, que yo tengo
un jardín bonito adelante, gracias al Señor, y cuido mucho el césped que tengo, la grama, le dicen algunos en otros países. Y hay unas hierbas que crecen aquí que se llaman weeds, que son dandelion, son unas plantas con unas florecitas amarillas. Y yo cuando llegué dije, qué lindas esas flores aquí en Canadá, me encantan. Pero después descubrí que eso es una maleza, es algo no deseado en el césped. Yo el otro día me descuidé por unos días del césped y empezó a crecer eso rápidamente. Y hermano, yo empecé a cortar con algo esas plantitas, pero no las saqué de raíz. ¿Sabe lo que pasó? A los 2 días ya estaban de vuelta creciendo. Así pasa con el pecado. Tú el pecado lo quieres cortar un poquito, pero tienes que sacarlo de raíz, hermano. Así que me agarré una herramienta que tengo, que es el weed whacker, que lo agarro a eso, lo pongo con el pie en la tierra y tiene unas cuchillas que saca la raíz y saca todo. No vuelve a crecer más. Así es como nos dice el Señor a nosotros y nos advierte que aquellas personas, ya no te estoy diciendo que apedrees porque no hay profetas como en el Antiguo Testamento ahora, pero el Señor te está diciendo que nadie te engañe. Y si hay algo que te está haciendo caer, hermano, mi amigo, tú tienes que sacarlo de raíz, no dejarlo crecer. Esa es la idea que nos está diciendo aquí con los falsos profetas. Ha de ser muerto. Esa es la orden de Dios para entender que es un Dios santo y que no se juega con el pecado. Y si tú estás jugando en este momento con Dios, déjame decirte que Dios va a enviar ese weed whacker donde estás tú para sacar de raíz las cosas y te va a doler. Mejor que le digas al Señor, ayúdame a vencer esto. Con mis fuerzas no puedo, pero Dios está ahí para ti. Ezequiel, capítulo 13, versículo 8, si vamos después de Salmos, Proverbios, Lamentaciones, Ezequiel, capítulo 13, versículo 8, dice la palabra de Dios así, con respecto a los falsos profetas. 13:8. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí, yo estoy contra vosotros, dice el Señor. Engañan al pueblo, dicen mentiras. Aquí le está diciendo Dios a su pueblo lo que va a pasar con los engaños. Ahora, mi hermano, mi amigo, en estos tiempos en que estamos viviendo, como había dicho, estamos viviendo en tiempos donde hay también falsedad, pero la falsedad viene de aquellos que empiezan a enseñar la palabra de Dios. La Biblia le dice falsos maestros. Los hubo en los tiempos del Señor Jesús y los hay también en estos tiempos. Volvamos a 2 de Pedro por un momento. Habíamos estado en el capítulo 3, capítulo 2, y dice la palabra que acabamos de leer. En el versículo 1, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá en vosotros, ¿qué dice? Falsos maestros. Ahora, ¿qué van a hacer estos falsos maestros? Estos falsos maestros tienen una labor específica. ¿Sabe qué es? Empezar a meter en la enseñanza cosas que van a hacer caer a los hijos de Dios. Dice la Biblia, el apóstol Pedro nos dice aquí, falsos maestros que introducirán encubiertamente. Eso significa que no es que van a ir a las calles a decir, yo soy mentiroso y voy a hacer esto. No, de a poquito. Te van a ir metiendo en la cabeza. Y sabe que hay gente que está en el evangelio por años y todavía cae en esas trampas. Y eso es una tristeza. Porque hay gente que en vez de estar firme, de estar sólida, se dejan llevar por las corrientes del mundo, como dice Colosenses. Se dejan llevar por las artimañas y los rudimentos del hombre. Se dejan llevar por los sentimientos, se dejan llevar
a lo mejor por una amistad que pasó, por no quedar mal. Hay gente que negocia el evangelio, negocia la verdad, negocia su fundamento en Dios por algo, por un plato de lentejas. ¿Sabe qué eso hace la gente? No estoy hablando de gente de un año en el evangelio, de muchos años. Y da pena. Hermano, no cambies tus valores. Si alguien te quiere introducir algo que te va a parecer a ti, ¿no es cierto?, que no está de acuerdo a la Biblia, no lo sigas, no tienes por qué. Dice la Biblia, ¿cómo puedes estar dos bien si no están de acuerdo? No pueden seguir. En yugo desigual no se puede seguir. Y tú tienes que estar consciente de las advertencias que el Señor nos hace. El apóstol Pedro nos hace, el apóstol Pablo nos dice. No dejes que te engañe. Pero ¿sabes quién te engaña? Satanás. Satanás, en su plan, es engañar al mundo. Y este tipo de predicaciones que estamos teniendo sobre el reino es precisamente donde Satanás va a poner su aguijón. Es precisamente donde va a empezar a decirte, no escuches eso, no hagas oído de eso porque hay cosas mejores que puedes escuchar. Pero cuando empezamos a hablar del reino de Dios, empezamos a hablar de una batalla espiritual donde para seguir y para entender lo que es el reino de Dios, vas a tener que ajustar tu vida. Y es precisamente que los ataques de Satanás van a venir, pero no te preocupes. El plan de Satanás es atacarnos. Pero ¿sabes qué? El plan de Dios es más grande y el plan de Satanás está dentro del plan de Dios. Satanás está siendo usado por el Señor, ¿sabe por qué? Para traer la gloria a su nombre. Aleluya. Es algo maravilloso entender que tenemos un Dios que es más grande que Satanás. No significa que Satanás sea menos en cuanto Dios lo ha puesto. Dios le ha dado títulos a Satanás para darnos a nosotros a entender quién es. Pero Satanás, él usa la verdad para mentir, ya lo hemos visto. Es real. Satanás es real, aunque algunas personas digan que no existe. Pero la Biblia dice que es real. Satanás, dice la Biblia, que es el príncipe de este mundo. Es el príncipe de la potestad del aire, también dice la Biblia. Dice la Biblia en Efesios 2 que es el príncipe de la potestad del aire. Es interesante que donde más actúa Satanás, y Satanás quiero decirte, y las personas que están recién siguiendo estos estudios de escatología y de saber quién es Satanás y de todo lo que estamos enseñando aquí en La Roca, que es muy valioso, Satanás nunca se va a aparecer para engañarte como un hombre con cuernos de cabra o con patas de cabra o con un tridente diciendo, yo soy Satanás y te voy a engañar en este momento. No. Satanás no va a venir de esa forma contigo. Ahora, sí va a querer destruirte, pero dice la Biblia en 2 Corintios 11 que Satanás, escucha, se disfraza como ángel de luz. ¿Nunca te has preguntado por qué le llaman Luzbel o una luz bella? Porque Satanás no te va a atacar de la forma como te enseñaron a lo mejor de chiquito que te atacaba. Te asustaba en medio de la noche y cuando todo estaba oscuro. Te agarraba una pata y a lo mejor era tu papá que te quería levantar en la mañana. Satanás va a venir a ti disfrazado de algo lindo. Te va a hacer cosquillita en el oído. Te va a empezar a hacer pointing el ojo para que te desvíes del camino. Y va a usar gente para engañarte. Satanás, dice la Biblia, que dice Juan 8, que él es homicida. Y lo podemos ver desde el principio. Él es engañador. Eso es como él opera. Él engaña a las personas.
Él engaña al mundo entero. Ha engañado desde el principio. Engañó a Adán y a Eva. A Eva le dijo, con que Dios te ha dicho. No le dijo, Eva, en este momento te voy a atacar y voy a... No, le dijo, ¿y tú le haces caso a Dios? Dios te ha dicho eso, pero voy a poner esa duda en tu corazón. Así es como empieza Satanás a atacar. Él te quiere matar espiritualmente. Él no quiere que sigas estas predicaciones, ni esta palabra, ni la exhortación que tiene Dios para tu vida. Y Él es el príncipe de la potestad del aire. Interesante que en esta atmósfera que vivimos, en el aire se operan varias cosas. Yo soy ingeniero eléctrico industrial y me enseñaron mucha física. Y una de las cosas que nos decían que la mayor cantidad de ondas que viajan es a través del aire. Ahora hay metales y hay cosas donde las ondas que se propagan, por ejemplo, el sonido, van más rápido o van más lento, dependiendo del material. Pero escucha, cuando la Biblia dice que Él es el príncipe de la potestad del aire, esa palabra aire, esa palabra que utiliza significa la atmósfera. Es entre lo que está en la estratosfera y el pico más alto que está aquí en la tierra. Es la atmósfera, eso es lo que se está refiriendo a la Biblia, que es el príncipe del aire. Él controla eso. Por ende, yo creo que Él controla todas esas ondas. Ondas electromagnéticas, ondas de radio, ondas de sonido, ondas de luz. Y a lo mejor esos ovnis que tú ves por ahí, que dices que viste algo, no es otra cosa que la realidad del príncipe de esta atmósfera. Y Él se propaga a través de muchas cosas en el aire. Se propaga a través de las señales que llegan a tu televisor. Hay señales que son buenas, pero hay señales que te van a destruir. Señales que van a entrar en tu teléfono, que van a entrar en tu televisión, en la música. Oiga, yo recuerdo las canciones que eran para exaltar la belleza de la mujer. Yo no entiendo cómo a la gente le puede gustar algo como este género que se llama el perreo. Cómo denigra a la mujer. Hay gente que sí, ahí está Daddy Yankee, vamos a bailar. No comprendo cómo hay gente que, siéndose llamar cristiana, empiezan a seguir este tipo de cosas. Precisamente porque el príncipe de este mundo, de la potestad de la atmósfera, donde se mueven las ondas, está controlando todo eso para llevarte a pensar a ti y a tu familia lejos de los caminos de Dios. Y por último, ¿cómo hacer? Sería la pregunta. Si Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe, en Mateo 24, versículo 3. ¿Cómo hacer para que nadie nos engañe? Cuando yo estaba buscando Deuteronomio 13, encontré la respuesta muy sutil del Señor, cuando le estaba diciendo acerca de los falsos profetas y los falsos soñadores de sueños. Venga conmigo de nuevo a Deuteronomio capítulo 13 y encontré algo precioso. Y es que casi como que tienes que verlo con una lupa y entender bien, porque siempre la gente se concentra en lo de los falsos profetas y los falsos soñadores de sueños, pero pocas personas se ponen a pensar en lo que el Señor dice. Escucha, vamos a leer el versículo 3 y 4. El versículo 3 dice, y está hablando de los falsos profetas, no darás oído a la palabra de tal profeta ni al tal soñador de sueños. Ahora escucha lo que dice el Señor. Porque Jehová, vuestro Dios, os está probando. Una de las características que tiene Dios para saber qué cristiano es la prueba. Y desde ya podemos ver que el Señor está probando, a lo mejor con tu paciencia en este día, a lo mejor te estás pensando en estos eventos futuros y cómo va a ser la venida del Señor, y a lo mejor hay algo que te está molestando dentro de ti que no te deja aprender más allá. Yo te quiero decir que a lo mejor estás pasando por una prueba. Hay pruebas del Señor que tú vas a tener que pasar, porque ¿sabes por qué? Porque los cristianos somos como el oro. Para sacar las impurezas tenemos que pasarlas ¿por dónde? Por el fuego, mi hermano, mi hermana. Por el fuego.
No ahí por algo tibio. No, te tiene que quemar, te tiene que doler. Y es la única forma como el Señor tiene para probarnos. Entonces la Biblia nos dice que Jehová vuestro Dios os está probando. Él te está probando con gente que te va a hablar papa en el oído, te va a decir para tratar de sacarte del camino, te va a seducir con los sentimientos para tratar de sacarte del camino, te va a llevar a lugares, te va a prender el oído para que te pongas en contra de gente, y esa es la trampa de Satanás. No caigas en eso. Mirad que nadie os engañe. Y dice algo precioso el Señor en el versículo 3 también. Dice, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y exactamente que Dios está direccionando tu corazón, un corazón que Él ha hecho de nuevo. Y te pone este tipo de cosas precisamente para saber dónde está tu corazón. Abraham, Isaac, Dios probó a Abraham, probó su fe. Dijo, ve y sacrifícame a tu hijo. Y yo creo que Abraham, él tenía sentimientos encontrados porque es su hijo. Pero la promesa del Señor va más allá que un sentimiento. Mucha gente me dice, pastor, pero no siento nada. ¿Y sabe lo que yo digo? Sienta leer la Biblia porque ahí están las promesas. Hay veces en que uno no siente nada, pero tiene que venir a la palabra de Dios y entender lo que es la promesa. Eso es fe. No estamos aquí para expresar y para vivir por nuestros sentimientos solamente. La Biblia dice que el justo vivirá, ¿por qué? Por la fe. Amén. Y dice el versículo 4, en pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis. Y eso me lleva a pensar que el hecho de que mucha gente se encuentra engañada es porque no va en pos de Dios, va en pos de los ídolos. Vas en pos de una amistad, vas en pos de un bienestar, otro que no sea el Señor. Eso se llama idolatría. Tienes ídolos. Estás ahí esperando que te hable algo que no es Dios. ¿Y sabes qué? Cuando te va a hablar esa cosa, vas a lamentarlo. Entonces Dios te pone pruebas para saber dónde está tu corazón, pero también para decirte dónde tienes que andar. Tienes que andar en los caminos del Señor. Y eso te lleva a temerle al Señor, a entender que hay un Dios más grande que ti, que tú no eres el gobernante de tu vida, entiéndelo. Tú te debes a Dios, a su voluntad. Tienes que hacer lo mejor de este mundo, pero entender que Dios está ahí, es más grande que ti, sus planes son mejores. Y también dice aquí, guardaréis sus mandamientos. No hay mejor cosa que no ser engañado que entender la palabra de Dios. Guardad la palabra del Señor, entender lo que Él está diciendo. Porque cuando nosotros aprendemos a ver lo que realmente es cierto, que es la palabra del Señor, nadie nos va a poder engañar. ¿Sabe que el RCMP aquí en Canadá, que es el Royal Canadian Mounted Police, que es la policía montada de Canadá, los entrenan para saber, ahora creo que ya no se va a poder usar el dinero, el papel moneda, pero ellos los entrenaban para sentir un billete falso. ¿Y sabe cómo lo hacían? Nunca les enseñaban un billete falso. Solamente le enseñaban a identificar lo verdadero. Y todos los días un billete verdadero. Tanto así que eran uno la mano con el billete. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, para el momento que venga algo falso, rápidamente lo vayan a identificar. El momento que venga algo falso, rápidamente se va a identificar. Exactamente como el Señor nos está diciendo que no nos dejemos engañar. ¿Cómo? Conociendo la verdad. Me dice que la verdad es Jesucristo. Y dice, y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Mire qué hermoso lo que nos enseña el Señor.
Jesucristo, los discípulos le estaban diciendo al Señor Jesús, ¿cuándo va a ser todo esto? ¿Cuándo va a ser el fin de los siglos? ¿Cuándo va a ser tu segunda venida? Y justo antes del versículo 3 en Mateo 24, Jesucristo en el versículo 1 y 2 les dice algo interesante. Les dice, mire, ¿ven ustedes este templo? No va a quedar roca sobre roca, piedra sobre piedra, porque todo esto va a ser destruido. Los discípulos se despertaron en ese momento y le hicieron la pregunta acerca de su segunda venida. ¿Por qué? Porque hay una tendencia al caos, hay una tendencia a lo que Dios ha prometido en su palabra, que todo esto, hermano, algún día se va a destruir. Pero nosotros los cristianos tenemos la esperanza, escuche, de que Cristo va a venir de nuevo por su iglesia y vamos a reinar con Él tal como lo ha prometido. Y eso, hermano, nos tiene que llenar de gozo y alegría. Que nadie te engañe. Son las evidencias del reino en la venida del Señor. Te quiero invitar a que cierres tus ojos por un momento. Y si hoy has vivido engañado toda tu vida, a lo mejor tu familia, tus amigos te dicen, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué miras eso? ¿Para qué lo escuchas al pastor? ¿Para qué quieres que lea la Biblia si eso es un libro hecho por los hombres? Mira que nadie te engañe, mi querido hermano, mi querida hermana. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice Salmo 119. Y lumbrera mi camino. La palabra de Dios te va a guiar. Jesucristo vino para liberarte, para sacarte las cadenas de esclavitud que tienes por el pecado y el engaño que te ha hecho Satanás y el mundo entero en tu vida. Yo te invito a que te liberes en este momento, en el nombre de Jesús, que hagas una oración en este momento pidiéndole a Dios que cambie tu corazón. Señor, en este momento quiero darte gracias. Darte gracias, Dios, por esta palabra hermosa y por este tiempo que me permites compartir estas verdades. Señor, también te quiero pedir que bendigas a aquellas personas que en este momento están teniendo un cambio en su corazón. Que, Señor, en este momento han tomado esa decisión. Han dicho que sí al Evangelio de Jesús, que Él está aquí para liberar a aquellos que están oprimidos, aquellos que están presos y están engañados en sus corazones. Yo te pido, Dios, que los liberes. Y aquellos que están presos, Señor, por otras circunstancias, que están pasando por problemas y por necesidades, en este momento, Dios, quiero orar por ellos. Quiero orar por mi vida, por mi familia. Quiero orar por mi iglesia, por cada persona, Señor, que está conectada en este momento, Dios. Y que a través de las ondas que enviamos, que son del Señor, su palabra, a pesar de que el príncipe de este mundo en la atmósfera quiera interponerse, Padre, confiamos en que tú puedes llegar al corazón de estas personas, que puedes liberarlos y que puedes, Señor, restaurarlos al plan original que tú tienes para la humanidad. Dios, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amigo, amiga, si en este momento tú has sentido algún cambio en tu vida, yo te invito a que te contactes con nosotros. @cmlarroca en Facebook, mándanos un mensaje. Si quieres, escríbenos por texto o WhatsApp al 416-602-3218, o si no, escríbenos en el correo que tenemos. Puedes escribirme a mi correo personal, pero ahí va a salir la información. Y yo te agradezco de antemano que estés aprendiendo. Hermanos de la Roca, yo les agradezco que estén disfrutando de este tiempo, de estas evidencias del reino. ¿Sabe por qué? Porque somos esta iglesia que llega a tu hogar, en tu casa, ahí donde tú estás. Por el momento, nosotros tenemos que adorar al Señor y aprender de esta forma, y le damos gracias a Dios por este medio. También gracias a aquellos que han hecho posible esta transmisión. Y yo, de mi parte, quiero decirte que no te desconectes.
Mantente conectado, tenemos muchas cosas más después de este mensaje. Y te quiero decir también que eres bienvenido para el siguiente domingo y tenemos servicios entre la semana. Yo de mi parte te quiero agradecer mucho. En este día domingo yo te quiero bendecir. Soy el pastor Peter Carrión y de parte de mi esposa Gabriela y de mis hijas te quiero desear muchas bendiciones. Hermanos, Dios me los bendiga siempre. El otro día estaba en Barajas esperando un vuelo a Chicago cuando otro vuelo a Florida estaba embarcando. Pues los pasajeros venían, entregaban sus pasaportes, sus billetes, entraban en el avión y de repente la azafata coge su walkie y habla con los pilotos, dice: el vuelo está cerrado. Ella baja la rampa, cierra las puertas y cuando sube de nuevo una pareja viene corriendo diciendo: tenemos que estar en ese vuelo. Ella dijo con calma: lo siento, el vuelo está cerrado. No entiendes, veo el avión. Dice: no, pero la puerta está cerrada, habéis llegado demasiado tarde. Empezaron a llorar y gritar y tenían que llamar a la policía. ¿Qué pasó? La puerta estaba cerrada, no la podían abrir. ¿Sabes? Si quieres entrar en cualquier lado tienes que pasar por una puerta. Si vas a un restaurante pasas por una puerta. Si entras en el coche pasas por una puerta. Si vas a tu casa sacas las llaves y abres la puerta para entrar. Y en el avión tienes que también pasar por una puerta, pero llegará el momento cuando ya será tarde y la puerta se cierra. ¿Sabes? Me hace pensar en nuestras vidas y lo que hay después de la vida. Pues algún día vamos a estar delante de Dios y habrá una puerta. Un hombre se acercó a Jesús y le hizo una pregunta importante: Señor, ¿son muchos los que van a ir al cielo después de la muerte? Y su respuesta era: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Así que la puerta al cielo es una puerta estrecha y no todo el mundo va a entrar. Ahora piensa en tu vida. ¿No sería horrible pensar que vas a ir al cielo y luego llegas ahí y ves una puerta cerrada? Jesús dijo: esfuérzate a entrar por la puerta estrecha, porque algún día el padre de la familia se va a levantar, va a cerrar la puerta y ya será demasiado tarde. Igual que en el avión, que llegó la pareja y era demasiado tarde. Y luego Jesús nos da una gran advertencia. Dice que algunos en ese día estaréis llamando a la puerta diciendo: déjame entrar. Y dice que habrá llanto y crujir de dientes en ese día, porque algunos entran en el cielo y tú excluido. Dice Jesús: yo no os conozco.
Así que quizá la pregunta que tenemos que plantearnos hoy es si conocemos a Dios, que si cuando morimos, si esa puerta estará abierta, si nos hemos esforzado para entrar en esa puerta estrecha. Solo los que conocen a Dios van a entrar en el cielo y tendrán una puerta abierta. ¿Conoces a Dios? ¿Has tenido ese encuentro con Cristo que es tan importante, el nacimiento nuevo? O sea que Cristo ha perdonado tus pecados. Te despiertas por la mañana pensando en Dios, te acuestas por la noche también pensando en Él, obedeces lo que Él te dice. Tan importante es, sabes que Cristo cuando estuvo en la tierra tomó todo tu pecado, toda tu porquería, tu basura, tus pensamientos impuros, tu rebeldía, y Él murió por esto. Y sabes, hoy Él está en el cielo, resucitó, está vivo, y Él extendiendo su mano hacia ti diciendo, puedes tener vida, puedes tener una puerta abierta, pero me tienes que conocer. Así que esfuérzate a entrar por esa puerta estrecha y tendrás esa esperanza de tener una puerta al cielo abierta.